El día de hoy me ha tocado exponer acerca de falla cardíaca aguda, shock cardiogénico, soporte hemodinámico. Empezando, tenemos que ver qué es una falla cardíaca aguda. Bueno, la falla cardíaca aguda se define como un síndrome clínico que va a estar caracterizado por un comienzo rápido tanto de los signos como de los síntomas, pero mayormente se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque estos síntomas y signos van a estar asociados con una función cardíaca normal, ¿no? Puede ocurrir con o sin cardiopatía previa, con anomalías en el ritmo cardíaco, con desajustes de la precarga y la poscarga, ¿no? Y se va a clasificar en falla cardíaca crónica agudizada y falla cardíaca aguda de no. Ahora, la falla cardíaca o también insuficiencia cardíaca va a ser una anormalidad de la estructura cardíaca o de la función cardíaca, ¿no? Que va a llevar esto a una insuficiencia del corazón para entregar oxígeno a un ritmo acorde con las exigencias de los tejidos metabolizantes, ¿no? A pesar ya de las presiones normales del llenado, ¿no? La insuficiencia cardíaca clínicamente se reconoce como un síndrome en el que los pacientes mayormente tienen síntomas típicos. ¿A qué me refiero a esto? ¿Por qué digo que tienen síntomas típicos? Como por ejemplo, ¿no? O sea, van a tener dificultad para poder respirar, van a presentar edema en los tobillos y sobre todo van a estar fatigados. Y como lo mencioné, aparte de los síntomas, también van a presentar signos. ¿Y a qué me refiero con los signos? Por ejemplo, ¿no? Va a tener la elevada presión venosa yugular, estertores pulmonares y también el latido de la punta, ¿no? Eh, como resultado de una anormalidad cardíaca de estructura o de función, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto, en cuanto ya al diagnóstico, como mencioné, ¿no? Aquí la insuficiencia cardíaca se divide tanto en los síntomas típicos como en los signos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la falla cardíaca aguda se va a basar en qué? Principalmente en el reconocimiento de los signos y los síntomas característicos que en ocasiones no van a ser específicos de esta enfermedad. Al igual existen estudios imagenológicos que van a ser utilizados para este fin, pero su rol en el diagnóstico va a tener un valor como estudio complementario para un diagnóstico certero. Como vamos a observar en los siguientes cuadros que les voy a mencionar después de esto, los signos y síntomas de la falta cardíaca aguda pueden no ser evidentes para hacer un diagnóstico inequívoco desde su primera presentación. Pueden hasta incluso ser un motivo de múltiples consultas a urgencia y desviar así la intención a patologías de origen pulmonar o también renal, ¿no? Eh, en cuanto a síntomas ya que van a ser específicos, como por ejemplo la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, van a ser poco comunes. No lo vamos a encontrar seguidamente. En cuanto al edema periférico, también puede ser explicado por otras causas, por lo cual, al igual que los anteriores, no se va a considerar específico o eh, patognomónico de la falla cardíaca aguda, ¿no? Hay que tener en cuenta de que aquí, en cuanto a la falla cardíaca aguda, los signos y los síntomas van a ser fundamentales en cuanto a la evaluación del tratamiento, ya que de acuerdo a su persistencia o la nueva aparición, podría explicarse por falta de adherencia al tratamiento, manejo terapéutico insuficiente en el contexto de pacientes que presentan descompensación de la falla, ¿no? Estos son los casos que con mayor prevalencia se manejan ya en el servicio de urgencias, ¿no? Aquí, como lo mencioné, vamos a tener un cuadro en cuales nos van a presentar los síntomas y los signos. En cuanto a los síntomas, van a ser típicos que la falta de aire, la ortopnea,
la disnea paroxística nocturna, la disminución de la tolerancia al ejercicio. También el paciente va a presentar fatiga, cansancio, el incremento del tiempo de recuperación luego del ejercicio. Le va a costar recuperarse. Así haga 5 minutos, ya va a estar cansado, va a sentir como que se hubiera hecho ejercicio y le va a costar recuperarse. Y también va a presentar edema en tobillos. Y en cuanto a los signos más específicos, va a presentar la presión venosa yugular elevada, un reflujo hepatoyugular, el tercer ruido cardíaco que vendría a ser denominado ritmo de galope, el latido de punta desplazado y también va a presentar un soplo cardíaco, ¿no? Y seguidamente vamos a tener ya, a comparación de esto de lo que le mencioné, aquí ya vamos a tener los síntomas menos típicos y los signos menos específicos, ¿no? Aquí vamos a tener en los síntomas menos típicos, el paciente puede presentar resfriado nocturno, sibilancias, la ganancia de peso. ¿A qué me refiero esto? A más de 2 kilogramos por semana, ¿no? O sea, de la nada aumenta. Así no haya comido demasiada grasa, va a aumentar de peso, pero por semana, ¿no? Eso va a ser un claro síntoma. También la pérdida de peso, pero en insuficiencia cardíaca avanzada. También una sensación de distensión, la pérdida del apetito, pero va a ser menos típico, no lo vamos a presenciar siempre, ¿no? Confusión, especialmente esto se va a presentar en ancianos. También va a estar relacionada con la depresión, las palpitaciones y el síncope. En cuanto a los signos menos específicos, ¿qué puede presentar el paciente? Puede presentar un edema periférico, tanto en el tobillo como en el sacro y también en el escroto, crépitos pulmonares, reducción de la entrada de aire y la matidez en cuanto a la percusión en masas pulmonares, ¿no? Que puede causar un derrame una pleura, un derrame pleural. También el paciente puede estar taquicárdico, ¿no? El pulso va a ser irregular, a veces puede estar muy acelerado como a veces puede estar muy lento. El paciente también, en cuanto a los signos, que no lo vamos a ver seguidamente, pero sí puede existir la taquipnia. ¿A qué me refiero? Va a ser taquipneico, menos de 16 respiraciones por minuto. Va a presentar hepatomegalia, ascitis y emanciación, ¿no? Que puede denominada la caquexia. Entonces, en cuanto a estos cuadros que les he mencionado, van a ser los síntomas y signos típicos de la falla cardíaca, ¿no? Para poder localizar rápidamente el diagnóstico y el tratamiento de la falla cardíaca, tanto aguda como crónica. Ahora, en cuanto a los estudios diagnósticos complementarios, vamos a tener la radiografía de tórax, el ecocardiograma, el electrocardiograma, los biomarcadores tipo BNP o también NT-proBNP, las troponinas o también otros biomarcadores de daño miocárdico. Estos últimos van a ser importantes ¿para qué? Para poder establecer un diagnóstico inicial y también la predicción de mortalidad intrahospitalaria, ¿no? Evitar de que ocurran más pacientes que mueran, ¿no? En cuanto al ecocardiograma, ¿por qué va a ser importante? Porque va a tener como una función principal informar acerca de los volúmenes de las cámaras cardíacas, la presión sistólica ventricular y a la vez la función diastólica, ¿no? Y que vendrá a ser el espesor de pared y la función de la válvula. Por su parte, el electrocardiograma, ¿qué va a hacer? Nos va a mostrar el ritmo cardíaco y también la conducción eléctrica con el fin de poder determinar si vamos a tener anormalidades a nivel del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular o de conducción interventricular, ¿no? Ahora, ya de forma práctica, se puede establecer que en la evaluación de un paciente en quien se tenga un diagnóstico probable de insuficiencia cardíaca será siempre fundamental 3 puntos especiales. En primer lugar, vamos a identificar si es el primer episodio o bien una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica. En segundo lugar, valorar la función ventricular. Después, aquí en cuanto a poder valorar la función ventricular tenemos que ver si se encuentra conservada o disminuida.
Seguidamente tenemos que identificar la etiología de la falla cardíaca, a qué se debe, por qué el paciente está teniendo esta falla, ¿no? Y por último, determinar los factores precipitantes de la descompensación, por qué el paciente se encuentra así, el motivo, ¿no? El motivo. Ahora, vamos a tener las metas de tratamiento. Aquí las metas en el tratamiento de la falla cardíaca de manera ya general deben de orientarse a la consecución de objetivos, como por ejemplo vamos a tener el control de síntomas y signos. ¿Cómo vamos a controlar esto? Realizando la intervención, interviniendo al paciente, pero con intervención terapéutica. ¿Por qué? Con el fin de poder evitar la descompensación. Después, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar ya los estudios imagenológicos y de laboratorio que nos van a permitir realizar seguimiento de la condición. Y por último, una atención del cuadro de descompensación de forma temprana. Una vez establecidas ya estas metas, es posible que mediante estas se alcance de manera rápida un manejo adecuado de esta condición. Ahora, en cuanto al manejo inicial en urgencias, tal como se indica aquí en estos cuadros que les voy a mencionar, las metas deben ir encaminadas a, en primer lugar, a mejoría de los signos y síntomas. Esto va a incluir la disnea, el edema, la ingurgitación yugular, la citis y los estertores. Ahora, aquí en estos cuadros que les voy a mencionar vamos a tener las metas de tratamiento en cuanto a falla cardíaca aguda, ¿no? Primero vamos a tener la inmediata, que va a estar basada en urgencias y unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tenemos que buscar aquí? Tenemos que buscar la mejoría de los síntomas. Después, la restauración de la oxigenación, la mejoría de la perfusión y la hemodinámica. También la limitación del daño cardíaco y renal y también la disminución de estancia en la unidad de cuidado intensivo. Así como de forma inmediata, ¿qué tenemos que hacer ya en forma intermedia, en la intrahospitalaria? ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que buscar la estabilización y la optimización de la estrategia de tratamiento. Después ya iniciar con la terapia farmacológica apropiada, que es de impacto en la sobrevida en falla cardíaca crónica, como por ejemplo recetarle con beta bloqueadores, ¿no? Después tener en consideración la terapia con dispositivos en pacientes apropiados y la minimización de la estancia hospitalaria. Y por último lugar vamos a tener ya un manejo a largo plazo y pre-alta hospitalaria. En primer lugar va a ser un plan estratégico de seguimiento, seguir viendo si el paciente ha empeorado, ha mejorado, cómo va, cómo está avanzando. Después un ajuste, una educación e inicio de estilo de vida apropiado. Es muy importante recomendarle al paciente, por ejemplo, no hacer ejercicio en exceso, tomar los medicamentos que se le ha recetado a la hora, el día, en las fechas, ¿no? También la profilaxis secundaria adecuada, la prevención de readmisiones tempranas y la mejoría de la calidad de vida y la sobrevida también, muy importante. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta de que la insuficiencia cardíaca ya vendría a ser considerada una enfermedad crónica que va a necesitar un control de por vida. No obstante, ya con un tratamiento, los signos y los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden mejorar y así pueden ocasionar de que el corazón se fortalezca, ¿no? En algunas ocasiones aquí los médicos pueden corregir la insuficiencia cardíaca al tratar la causa subyacente, por ejemplo, al reparar una válvula cardíaca o controlar el ritmo cardíaco acelerado, se puede revertir lo que vendría a ser la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el tratamiento acá de esta insuficiencia cardíaca va a implicar ya un equilibrio de los medicamentos correctos y en algunos casos ya usar dispositivos que van a ayudar a que el corazón lata y se contraiga correctamente, ya va a necesitar dispositivos. Vamos a tener medicamentos, ¿no? Los medicamentos suelen tratar la insuficiencia cardíaca con una combinación de medicamentos, pero van a depender mucho según los síntomas, ¿no? Aquí, según los síntomas que el paciente presenta y nos indique, puede tomar ya sea uno o varios medicamentos. Entre ellos vamos a tener en primer lugar los inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina, la ECA. Estos fármacos, ¿qué van a hacer? Van a relajar los vasos sanguíneos para poder reducir la presión arterial, mejorar el flujo sanguíneo y también disminuir el esfuerzo que debe hacer el corazón. Entre algunos ejemplos vamos a tener el enalapril, que vamos a tener el Vasotec y también el Epanet, o también podemos tener el lisinopril y el captopril, ¿no? Seguidamente también podemos recetarle antagonistas del receptor de la angiotensina 2, que estos medicamentos como el losartán o el valsartán van a compartir muchos de los beneficios de los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina, y pueden ser una buena alternativa para las personas que no pueden tolerar los ECA, ¿no? O sea, los que son intolerantes a los ECA se le puede recetar los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. En tercer lugar vamos a tener los betabloqueadores. ¿Qué van a hacer estos fármacos principalmente? Van a reducir tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca. Puede reducir también los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, mejorar la función del corazón y ayudar a vivir más tiempo. Entre ellos vamos a tener el carvedilol, el metoprolol o también el bisoprolol. También vamos a tener los diuréticos, que a menudo van a ser llamados las píldoras de agua. ¿Por qué? Porque van a hacer que orines con mayor frecuencia y van a evitar que el líquido se acumule en el cuerpo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la furosemida, que también van a disminuir el líquido en los pulmones para que pueda respirar con mayor facilidad. Ahora, también vamos a tener los antagonistas de la aldosterona, que van a ser, por ejemplo, vamos a tener aquí la espironolactona, que ¿qué es lo que va a hacer? Van a conservar el potasio y también algo muy importante, tienen propiedades que pueden ayudar a las personas con insuficiencia cardíaca sistólica grave a que pueda vivir más tiempo. Y también vamos a tener los sinotrópicos positivos, que estos medicamentos se pueden administrar por vía intravenosa a las personas con ciertos tipos de insuficiencia cardíaca grave que están hospitalizados, ¿no? También vamos a tener otros medicamentos, como por ejemplo el médico puede recetar medicamentos para tratar los síntomas específicos, ¿no? Porque, como por ejemplo, un claro ejemplo, algunas personas pueden recibir nitratos, ¿para qué? Para el dolor de pecho, las estatinas, ¿para qué? Para que pueda reducir el colesterol, que también altera, ¿no?, el corazón, o medicamentos anticoagulantes para poder ayudar a prevenir los coágulos de sangre, ¿no? Hay que tener en cuenta de que puede ser necesario de que el médico ajuste las dosis con frecuencia, sobre todo si el paciente acaba de empezar a tomar un nuevo medicamento o si en un caso su estado empeore, ¿no? Es posible de que el paciente sea hospitalizado si en un caso sufre una exacerbación de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Mientras el paciente ya se encuentra hospitalizado, es posible que le administren medicamentos adicionales a los que está tomando para que pueda ayudar al corazón a bombear mejor y así poder aliviar los síntomas, ¿no? Ahora, como segundo punto, voy a mencionar acerca del shock cardiogénico. ¿Qué va a ser el shock cardiogénico? El shock cardiogénico principalmente es una afección mortal en la que el corazón repentinamente de la nada no puede bombear sangre suficiente para poder satisfacer las necesidades del organismo. En general, aquí la afección va a ser provocada por un ataque ya cardíaco grave, pero hay que tener en cuenta de que no todas las personas que sufren un ataque cardíaco tienen un choque cardiogénico. No todas, ¿no? Es por obvias razones. Es por ello que el shock cardiogénico es poco común. Suele ser mortal si no se trata de inmediato, y si en un caso se tratara de inmediato, sobrevive cerca de la mitad de las personas que desarrollan la afección. En cuanto a los síntomas, los signos y síntomas del shock cardiogénico abarcan lo siguiente. El paciente va a presentar respiración rápida, la falta de aire grave,
Va a estar taquicárdico. ¿A qué me refiero con esto? Los latidos del corazón van a estar rápidos y repentinos. La pérdida del conocimiento. No va a saber el paciente en dónde se encuentra, qué es lo que está haciendo, el motivo por las cuales se encuentra ahí en el hospital. El paciente va a tener un pulso débil, va a estar hipotenso, ¿no? ¿A qué me refiero esto? A que su presión arterial va a estar demasiado baja, va a estar sudorosa, la piel va a estar pálida, los pies y las manos van a estar frías y algo importante, no va a orinar, o si en un caso orinara va a ser menos de lo normal. En cuanto a las causas, en la mayoría de los casos, la falta de oxígeno en el corazón, generalmente que va a estar ocasionado por un ataque cardíaco, va a dañar la cavidad principal de bombeo, que vendría a ser especialmente el ventrículo izquierdo. Ahora, sin sangre rica en oxígeno que circule hacia esa zona del corazón, el músculo cardíaco puede debilitarse y así llevar a un shock cardiogénico. Muy pocas veces los daños en el ventrículo derecho del corazón, que envía la sangre a los pulmones para recibir el oxígeno, provocan un shock cardiogénico. Mayormente va a ser en el ventrículo izquierdo. En cuanto al diagnóstico, por lo general el shock cardiogénico ya se va a diagnosticar en la sala de emergencias. Los médicos, ¿qué van a hacer? Principalmente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los signos y los síntomas del shock, y luego realizar estudios para poder encontrar la causa, el motivo por la cual el paciente le está produciendo esto, por las cuales el paciente está teniendo un shock. Y las pruebas que se pueden hacer, vamos a tener en primer lugar la medición de la presión arterial. ¿Por qué? Porque aquí las personas en shock tienen una presión arterial muy baja. Después un EKG. ¿Por qué? Porque esta prueba va a ser rápida y no invasiva, en las cuales se van a utilizar electrodos que van a estar conectados a la piel. ¿Para qué? Para poder registrar la actividad eléctrica del corazón. Ahora, si en un caso el paciente tuviera el músculo del corazón dañado o va a tener líquido alrededor del corazón, no se va a poder enviar señales eléctricas con normalidad. Hay que tener en cuenta esto en un EKG. Después, seguidamente, también se puede mandar a hacer una radiografía de tórax, ya que esta radiografía nos va a mostrar el tamaño y la forma del corazón, y también nos va a mostrar si el paciente tiene líquidos en los pulmones. Después también se le puede mandar a hacer un análisis de sangre. ¿Y cómo se va a hacer esto? Se le va a extraer al paciente una muestra de sangre. ¿Para qué? Para poder comprobar si tiene daño en los órganos o una infección o un ataque cardíaco. Es posible de que aquí se utilice una gasometría arterial para poder medir el oxígeno en sangre. También se le puede mandar a hacer una ecocardiografía, ya que aquí las ondas sonoras producen imágenes del corazón, y con esta prueba se puede identificar el daño en el ataque cardíaco. Y por último también se puede mandar a hacer un cateterismo cardíaco, que vendría a ser una angiografía, ya que este análisis nos puede mostrar si hay arterias obstruidas o estrechas, ¿no? Aquí el médico, ¿qué va a hacer? Va a insertar un tubo largo y delgado, el llamado el catéter, en una arteria de la pierna, ya sea de la pierna o de la muñeca, y lo va a guiar hasta el corazón. Después, seguidamente de esto, se va a inyectar una sustancia de contraste por el mismo catéter para que las arterias así sean fáciles de ver en la radiografía, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento del shock cardiogénico mayormente se centra en reducir el daño que la falta de oxígeno provoca en el músculo cardíaco y también en otros órganos. Es por ello que primero necesitamos un soporte vital de urgencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que sufren este shock necesitan oxígeno adicional. Es por ello que si es necesario, si en un caso fuera necesario, ¿qué se le hace? Se le conecta a la persona, al paciente, a una máquina para respirar, al respirador, y se va a recibir medicamentos y líquidos por vía intravenosa en el brazo. Para ello vamos a tener medicamentos. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a suministrar líquidos y plasma por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque va a tener un objetivo principal. Aquí es tratar el shock cardiogénico, mejorar la capacidad de bombeo del corazón y así reducir el riesgo de coágulos sanguíneos. En primer lugar vamos a tener los vasopresores,
que van a ser medicamentos que se va a utilizar mayormente para tratar la presión arterial baja. Entre ellos vamos a tener la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina o entre otros. También vamos a tener los cardiotónicos, que van a ayudar a mejorar la función del bombeo del corazón, y se puede administrar hasta que otros tratamientos comiencen, no se puede administrar, ¿no? Hasta que otros tratamientos comiencen a tener efecto. Entre ellos vamos a tener la dobutamina, la dopamina o también la mirrinona. En tercer lugar vamos a tener la aspirina. Pero aquí, por lo general, la aspirina se administra de manera inmediata para poder reducir la coagulación sanguínea y mantener así la sangre en movimiento a través de una arteria estrecha. Es por ello que se les recomienda, y es muy importante, que recetarle al paciente, al darle al paciente una aspirina mientras se espera que llegue la ayuda, solo si el médico se lo recomienda para los síntomas de un ataque cardíaco. Después vamos a tener los medicamentos antiplaquetarios. Aquí los médicos de la sala de emergencia pueden administrar medicamentos similares a la aspirina. ¿Para qué? Para poder ayudar a prevenir la formación de nuevos coágulos. Entre ellos vamos a tener clopidogrel, el tirofiban y la eptifibatida. Y también vamos a tener otros medicamentos anticoagulantes. Es muy probable de que se le administre otros medicamentos, como por ejemplo la heparina, para poder reducir las probabilidades de que se formen coágulos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta de que la heparina es intravenosa o también puede ser inyectable, y generalmente se administra durante los primeros días después de un ataque cardíaco. Y por último vamos a tener las cirugías o también otros procedimientos. ¿Por qué también puede ser esto? Porque los procedimientos médicos para tratar el shock cardiogénico por lo general se van a centrar en restablecer el flujo sanguíneo en el corazón. Por ejemplo, vamos a tener la angioplastía y colocación de stents. ¿Por qué? Porque si durante un cateterismo cardíaco se encuentra una obstrucción, aquí uno puede insertar en una arteria, generalmente en la pierna, un tubo largo y delgado, que es el catéter, equipando con un balón especial para poder llegar a la arteria obstruida en el corazón, y una vez este esté en posición, se infla el balón para poder abrir la obstrucción, ¿no? Nos puede ayudar en esto. También vamos a tener un balón de contrapulsación. Aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Se va a insertar un balón de contrapulsación en la arteria principal del corazón, en la aorta. ¿Y qué va a hacer esto? Se va a inflar y se va a desinflar en la aorta, y va a ayudar a que la sangre pueda circular y así pueda reducir el esfuerzo que realiza el corazón, ¿no? Y por último, una oxigenación por membrana extracorpórea. Aquí la oxigenación por membrana extracorpórea va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y también a la vez suministrar oxígeno al cuerpo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta de que la sangre se bombea fuera del cuerpo a una máquina de circulación extracorpórea que va a eliminar el dióxido de carbono y así devolver la sangre rica en oxígeno a los tejidos del cuerpo. Eso sería todo. Gracias.